mucho prolegómeno, sobre todo para presentar, ¿sí?, a nuestra invitada de esta tarde. Nuestra primera invitada de esta tarde. Vamos a pedir un aplauso. Un aplauso de nuestra presente. ¿Cuántas veces te han aplaudido en un programa de radio? ¿Sí? La verdad, Hemos hecho una pequeña presentación. María José Eiras es escritora esencialmente, ha sido arquitecta, es arquitecta, ha venido de un camino, por lo menos desde la arquitectura hacia la escritura, y nos contó algo súper interesante como decirnos y plantarnos. Primero fui mamá, ¿sí? Primero fui mamá de 3 hijos, y de alguna manera, cuando hoy mi hijo estudia arquitectura, me dice, por lo menos ya sé hacia dónde voy a ir cuando quiera abandonar la arquitectura. Sé por lo menos que voy a tener un camino alternativo, ¿no? Digamos que la anécdota es que cuando los chicos tienen que tomar la decisión de estudiar, y no es una decisión sencilla, en un momento dado estábamos en el balcón y ya sabíamos que nuestro hijo iba a estudiar arquitectura, cosa que yo vengo de la arquitectura, pero nadie lo había impulsado o instado. Me dice, mira mamá, me quedo tranquilo de tomar esta decisión porque sé que no tiene por qué ser una decisión definitiva. O sea, de alguna manera... ¿Era un reproche a la mamá que había abandonado la arquitectura? Haber visto que yo había hecho de alguna manera una migración desde la arquitectura a la escritura y que se podía uno trasladar en el tiempo, recorrer distintas profesiones o distintas facetas de la propia alma, ¿no? Porque de alguna manera de eso se trata. A él le daba la tranquilidad de que la decisión no era algo rígido, definitivo, sino que tenía la libertad de explorar ese terreno que se le abría, porque la arquitectura es un terreno enorme, y si eventualmente en otro momento le surgía otra inquietud, otra vocación, también iba a haber espacio en la vida para eso. ¿Y cómo te animaste vos a llegar a la escritura después de tantos años en la profesión, y en una profesión exacta en principio, ¿no? Bueno, por un lado, la verdad que no fue nada fácil. Simplemente lo que sucede es que yo leía desde muy pequeña, me gustaba la escritura y tenía una fascinación por la palabra desde muy chica, y cuando llegó el momento de decidir la carrera, elegí arquitectura porque no quería ser profesora de literatura. Pensaba que no iba a conocer muchachos en la facultad. Yo pensé que los hombres éramos los únicos que hacíamos radio para conseguir chicas. ¿Cuáles son los, estudiábamos abogacía. ¿Cuáles son los pensamientos que condicionan la escritura? Es verdad. Conseguir chicos. Bueno, digamos que la imagen de la profesora de letras no me alentaba. Y decidí estudiar arquitectura porque sí me gustaba el dibujo, me gustaba el arte, me gustaba la pintura. Y la arquitectura ofrecía un panorama bastante amplio. Voy a disentir con vos, Gaby, en el sentido de que no es una profesión exacta, digamos, no es ingeniería, no es matemática, es mucho más humanística y abierta a lo que tiene que ver con la historia, el lenguaje. La arquitectura tiene un lenguaje. La arquitectura es un vehículo de la cultura, fue primero vehículo de la religión. Pensemos en las catedrales, en los palacios, en la representación del poder. Bueno, pero me estoy yendo. Estudié arquitectura, me recibí de arquitecta, y cuando ya tenía 3 hijos, aquella vocación callada que siempre convivió con la otra, se despertó de alguna manera y empecé a escribir, muy de a poco. Primero un par de horas por semana, necesitaba tener soledad, como dijo Javier, aislarme. Para tener soledad con 3 chicos chiquitos. Es complicado, se complica. Tenía que ser sábado, domingo, se tenían que haber alineado los planetas. Sí, me iba un rato a la oficina y ahí escribía. Pero bueno, esto fue creciendo paulatinamente en un proceso que duró por lo menos 15 años, o sea, fue lentamente, y sin quererlo me fue absorbiendo cada vez más la escritura. Y en un momento dado me di cuenta que familia, casa, hijos, marido, arquitectura y escritura, y yo... Era mucho arriba. Algo había que disociar, Era ¿no? mucho para una sola mujer. Claro. Había que ver cómo engranaba un poco tu vida con eso que tenías ganas de ser. Exactamente. Entonces la decisión fue consensuada, porque mi marido también era y es mi socio, decir, bueno, en este momento
puedo escribir y dejar la arquitectura y voy a hacerlo. Esta es más o menos la síntesis. Después, internamente... Para los hombres era la parte vaga del estudio, en definitiva, ¿no? Porque, bueno, que se ocupe mi socio del tema escribo. Exactamente. Total. Así es. Me convertí en una especie de vaga, no solo para los hombres, sino para todo el mundo. Para la familia. Porque no producía económicamente la escritura. Apareció la producción económica como un tema de conflicto. Claro. Y en algún momento me planteé, bueno, es necesario que yo vuelva a producir económicamente para poder seguir escribiendo, porque esto va en serio y estamos en problemas. Claro, ya estamos en problemas. Estamos en problemas. A partir de ahí hice una carrera de escritura narrativa en Casa de Letras, conocí una profesora y comenzamos a dar talleres de lectura juntas y lo que había sido mi pasión infantil de leer se convirtió en un medio de trabajo. Compartir la lectura con otros, invitar a un grupo de gente, no a escribir, no a un taller literario, sino a leer. Lectura. Claro. A leer juntos, a leer, a interpretar, a bucear cuáles son las técnicas de escritura en lo que estamos leyendo. ¿Cómo hizo Chekhov? ¿Cómo hizo Saer? ¿Cómo hizo, el que fuera Martín Cohen para armar este texto y que yo esté seducida por esto que estoy leyendo? Así que ahí comencé a hacer también comentarios de libros en suplementos culturales. Estoy viendo la posibilidad de iniciar un taller de escritura inicial para los que empiezan a escribir. Y la arquitectura continúa en mi vida, presente en el sentido de que la aplico a todo lo que tiene que ver con mis propios espacios. Descubrí con el tiempo que un libro es un espacio que uno habita en el tiempo, mientras lo va escribiendo, así como una casa es un espacio que uno habita en el tiempo. Y bueno, estoy viendo cómo sigue el camino para compatibilizar. Pero arrancaste en la literatura y en la escritura a jugar una carta muy fuerte, ¿no? Porque La maternidad sin máscaras, que es tu primera obra, es una obra pesada, es una obra fuerte, ¿no? Es una obra heavy que importa una posición tomada respecto de la maternidad, respecto del rol de la mujer, respecto del rol del hombre. Es que la escritura no puede ser de ninguna manera, como yo la veo, según mi poética, algo light. Okay. Digamos. La escritura es un espacio de encuentro con uno mismo, de encuentro con los demás, es un espacio exigente, donde, si uno va a talar un árbol para publicar un libro, para que sea papel, tiene que haber ahí algo de uno muy profundo. Y en ese sentido, yo había tenido 3 hijos, me había impactado la maternidad, me había impactado mucho la pérdida de libertad inmediata el día siguiente de tener un bebé, al mismo tiempo que la ola de amor y la ola del deseo, porque mi primer deseo fue: yo me quedo en mi casa con mi bebé. Yo no voy más a la empresa constructora donde dibujaba proyectos de casitas inglesas. No, yo me quedo en mi casa y se acabó la profesión, por lo menos por este año. Eso demuestra que la vida es dual, ¿no? La vida es absolutamente dual. Sí. Entonces, digamos, no te sabría decir si el tema es o no pesado. Creo que uno va siendo elegido por los temas que la vida le presenta o que lo convocan, ¿no? Hay algo de cierto en esto que dicen todos los autores, o muchos autores, que los temas lo eligen a uno. No es uno el que tiene tanta libertad. Claro, justamente, y ahí vuelvo otra vez a Gala, tiene en relación a lo que estamos charlando, tiene dos frases muy interesantes. Una dice, como muy bien dice María José, que el escritor cuando escribe tiene que desnudarse, pero no desnudarse de afuera, desnudarse desde adentro. Tiene que haber algo de él en lo que escribe, si no, no hay obra de arte. Y en el segundo espacio dice Gala justamente esto que estábamos hablando, ¿no? Que tiene que haber como un sentido, donde el creador o el escritor, él dice, no es una vocación, es un destino, es un destino a cumplir. O sea, por eso decía María José un poco esto de que si bien ella eligió arquitectura, quizás para cubrir sus sueños infantiles y poder desplegarlos cuando ella se siente, como nos pasa a todos, a mí con la música, a vos con el teatro, a vos con la poesía,
¿no es cierto? Cuidamos ese ideal de niño para que no lo rompan los de afuera. Entonces elegimos una carrera tradicional, arquitectura, abogacía, y después, en algún momento, como tenemos un destino, no una vocación, eso aflora, eso aparece, y ya no lo podés frenar más, porque una vez que apareció, sos vos, y vos no podés autoanularte. ¿Compartís un poquito por este lado? Absolutamente. En realidad, lo que yo puedo contarles es que cuando empecé a transitar el camino de la escritura, tuve mis momentos de felicidad más plenos en el sentido de, diríamos entre comillas, profesional o de realización personal. Había sentido una gran plenitud también cuando podía reformar el espacio de alguien, un espacio que se veía feo o incómodo, y después de un proceso junto con el cliente se lo devolvía y lo recuperábamos. Amable, querible. Siempre me gustaron las pequeñas reformas, las cocinas, las casas, las oficinas. Pero cuando presenté los libros, fui presentando mis libros y fui teniendo devoluciones de la gente, lo que le provocaba, por ejemplo, a una persona a verle la lectura de un cuento. Hay un cuento en este libro, ¿cómo se llama el libro? En mi primer libro de ficción, que es Un detalle trivial, publicado por la editorial Alción. Perdón, el programa anterior nuestro fue Detalles. Así que mirá qué casualidad cómo seguimos. Bueno, hay un cuento en este libro, y vamos a tratar de ligar la arquitectura y la literatura, que transcurre en un pueblo, en el pueblo de Dolores, donde yo pasaba los veranos de mi infancia. Cuando presento el libro en Dolores, alguien del público me dice: tu cuento me hizo acordar a mi propia abuela, de estas abuelas que ya no existen, que acaba de fallecer, etcétera, etcétera, me conmovió. Y otra persona, que es una periodista, tomó ese cuento y se lo dio a leer a los chicos del colegio, y los invitó a descubrir en el pueblo los lugares donde sucedía el cuento. Y un señor del público me dijo: la casa del cuento es tal casa que está al lado de la librería tal. Exactamente, efectivamente, ¿no? Bueno, en ese cuento, que se llama El Mandado, se reúnen de alguna manera todos mis mundos. La infancia, que es para todos nosotros una fuente del proceso creativo muy importante. La energía central. La infancia. El recorrido, el personaje recorre el pueblo, un pueblo que al principio es el pueblo al que llega, y después hay un pasaje fantástico y se transforma en el pueblo de su infancia, en la misma historia. Es decir, que de alguna manera aparece la arquitectura en tanto entorno urbano, en tanto lugar de recorrido, y el cuento se transforma a su vez en otro tipo de espacio, donde hay una vivencia personal y fuerte. No, estaba pensando, Gaby, en esto también de qué importante lo que decís del camino recorrido, lo que decías al principio de tu hijo, que cuando eligió la arquitectura dijo: no es una decisión tan rígida. Yo pensaba, a mí me pasó eso, un poco lo mismo, esa duda de, bueno, ¿qué pasa si me equivoco? Y me acuerdo que lo hablé con mi psicóloga y me dijo: no importa si te equivocás, porque ese camino en algún momento te va a haber servido, haber empezado una carrera y después cambiarla por otra. Y digo, bueno, en tu caso es eso, empezaste reformando... Como el primer eslabón. Claro, empezaste de una reformando cadena. Lugares físicos, y después con la escritura de alguna forma es lo mismo, empezás a reformar... Perpetuas, empezó usted, querido. Tiene cadena perpetua, sí. Sí, es como vos decís, lo que uno hace le va sirviendo y uno lo va integrando, claro, y lo va incorporando. Nada se pierde. En este libro de cuentos aparece, por ejemplo, el barrio de los Andes. Ajá. Chacarita. En Chacarita. Ajá. A mí me sirvió ese lugar para ambientar una de las historias, y sin darme cuenta iba... Después me descubría, por ejemplo, escribiendo la mesa de madera lustrada, y decía, y después me daba cuenta, la arquitecta escribía conmigo, claro, definía los materiales, y después la escritora decía: no, María José, tanto detalle está ralentando el ritmo narrativo, borra, ¿a quién le importa si la mesa de madera de fórmica? Es una mesa. ¿Qué es lo esencial? Eso mismo está bueno para un cuento, ¿no? Ese diálogo entre arquitecta y escritora. Arquitecta, escritora, es verdad. Hacemos así.
Escuchamos un tema musical, seguimos charlando al aire con María José Eiras sobre engranajes, sobre la arquitectura, sobre la literatura y sobre un detalle trivial. Tema musical y seguimos. Radio Palermo. 24 horas de producciones independientes. 94.7 Radio Palermo. Vamos por las obras. La pausa que invita a soñar. Y seguimos al aire con María José Eiras, hablando de los engranajes, hablando de los enlaces entre las distintas actividades, ¿no? Porque vimos que se puede y que se ha llegado desde diferentes caminos al deseo.
Porque en definitiva parecería que la escritura está más vinculada no a lo predeterminado por los padres o por los abuelos o por el núcleo de convivencia, sino por el gusto, por el deseo, por las emociones, ¿no? Y que en sí, y como vimos, el camino del libro en sí mismo tiene que ver con uno mismo, como cuenta ella, ya sea desde la ficción o una historia recreada, o ya sea desde la convicción, que es ser mamá para mí, por lo menos, sin querer decir para vos será otra cosa, sí, quizás, sí. ¿no? No Cada uno necesariamente. vive. Sí, la idea es un poco abrir sentidos, que las personas se apropien de eso. Digo, uno nunca sabe cómo le va a recibir el lector. Exactamente. Sí, la escritura para mí es un espacio de libertad, es un espacio de búsqueda, yo digo, en la escritura está uno mismo de diferentes maneras, ¿no? Confluyen los territorios de la imaginación, los territorios del pensamiento y el territorio de la memoria, básicamente. Yo creo que con el pensamiento, la memoria y la imaginación son las tres herramientas, ¿no? De alguna manera. Y en la arquitectura también, si lo pensamos así, ¿no? El territorio, necesitamos un terreno, un punto de partida. Pero sí, parecería inclusive que es más caro conseguir el terreno desde la escritura, ¿sí? Que el terreno en las cañitas, por ejemplo. Porque en definitiva el terreno en las cañitas es una cuestión de precio, ¿no? Exacto. Es el postor. Es verdad. En cambio, en la escritura... Es real. Además, ¿cuál es el territorio de la escritura? Digamos, cuando uno se plantea una ficción o un texto, hay que hacer necesariamente un recorte. Claro. De la realidad. Hay que hacer un recorte. Uno no se escribe sobre todo, sino se escribe sobre un tema, se escribe una escena, se escribe una emoción. Y bueno... o sea que hay que ser un poco jardinero también, tener una tijera para podar un poco. Exacto, sí. Lo que no significa censor, ¿no? No. Fundamental la tijera de podar. Sí, Ajá. no, es que la poda viene después de la escritura. Ajá. Digamos, la escritura tiene que ser un movimiento espontáneo, fluido, catártico, y después de ahí se ve. Uno a veces se propone escribir un cuento, por ejemplo, una historia, un libro sobre la maternidad o un cuento, y después cuando empieza a escribir, se da cuenta que está escribiendo sobre otra cosa, ¿no? Digamos, el tema no es siempre... Eso me gusta mucho, de eso me gusta mucho hablar. Si vos cuando empezás a escribir, empezás con una idea preconcebida y con un núcleo preconcebido, con una idea de tema, de cómo lo vas a desarrollar y cómo lo vas a cerrar, y de repente aparece otra cosa cuando largas la mano con el bolígrafo, ¿no? Podrías decirte que nunca es de la misma manera. Ajá. Más interesante todo. Que no es siempre de la misma manera. A veces me ha sucedido de que surja una escena o una sucesión de escenas y yo diga, esto es un cuento. Y ese cuento se escriba de una sentada y salga. Un detalle trivial fue así, por ejemplo, el cuento que le da nombre al libro, ¿no? Uh-huh. De pronto tuve una visión o una percepción o una imaginación de una sucesión de escenas, me senté, las escribí, después vino un pulido, alguna cuestión de palabra más o palabra menos, pero el cuento ya estaba. Esas son situaciones felices, ¿no? Es el cuento según Cortázar, que este año se cumplen 100 años de su nacimiento. Me ha sucedido sentarme frente al mar y decir, yo tengo un libro. Con el libro de la maternidad estaba en la playa y pensando en la complejidad de problemas que me había planteado la maternidad, porque aparecía la familia, aparecía mi proyecto personal puesto en cuestión o en tironeo de tiempos, aparecía la relación con la pareja y sus dificultades, aparecía la sorpresa que me había dado lo que significaba crear un bebé realmente, criarlo, estar sola en un departamento con un bebé. Y en un momento dado empecé a escribir las ideas estas y yo tenía un índice. Uh-huh. Sobre ese índice después pasé unos años escribiendo fragmentos sueltos y un día empecé a unir los fragmentos en capítulos y así se armó una suerte de libro collage al que le tuve que dar una estructura como a un edificio.
Es decir, que no es siempre, a veces hay otro cuento, por ejemplo, nace de una imagen, de una escena. De pronto tuve la visión, para un cuento que no está en ese libro, de un hermano que se encontraba en una plaza con una hermana a la que no veía hace muchos años, porque había habido un drama familiar que lo había hecho irse del país. Y bueno, ese encuentro, detrás de ese encuentro había una historia, el regreso de este hermano, el secreto de la tragedia familiar, etcétera. Y eso fue creciendo de a poco, esa imagen, digamos, hay imágenes disparadoras, tanto en la arquitectura como en la escritura. Así que bueno, puede ser una inspiración, puede ser una imagen, puede ser un recorrido. En la novela que estoy escribiendo ahora, cuando empecé a escribirla no sabía que era una novela. Empecé a escribir fragmentos, surgían sueltos, pensaba que eran textos sueltos. No, casi azaroso, diría. No eran cuentos, ¿y esto qué es? Y yo no sabía. Y un día, cuando ya había terminado el otro libro y tenía que seguir con algo, me di cuenta que en esos fragmentos sueltos había un tema y que ese tema me estaba convocando y fue un libro. Interesante, ¿no? Y se me ocurre que hay distintas formas también de escribir, como el tema de la maternidad, ¿no? O sea, es muy personal. O sea, acá tenemos en la mesa a un poeta que es Rodri. Supongo que para vos la literatura en parte es eso y en parte es otra cosa, ¿no? No nos pregunto. Es verborragia, Rodrigo. Escribe lo primero que le sale, lo escribe, lo pone, claro. Y lo larga cuan vómito casi. Y sale lo que sale. La escritura de Rodrigo es muy, muy del estilo de Regazzoni. Es muy del estilo. Es un Regazzoni de la poesía. De la imagen. Exactamente. La imagen dista un poquito, sí. ¿No? Digo, le lleva la imagen de la metáfora. Exactamente. Pero es muy Regazzoni. Ella trabaja un poco más sobre un concepto, más formal. Un poco más formal, un poco más metódico, claro. Inclusive, ¿no? Que viene la idea, que puede bajar y puede reconvertirse o puede materializarse directamente en él. Claro, pues, porque si vos analizás la poesía, yo la vivo como caos, como tensión, como crisis. O sea, si vos no provocás una crisis a través de una poesía, es como que no cumplís tu función de poeta. Y también forma parte de la escritura. Pero eso es tu estructura que te dice que la poesía... Por eso, esto es tu pensamiento, que claro. La poesía debe provocar una crisis. Para mí sí. Yo justamente pienso lo contrario. La poesía no tiene que provocar nada. La poesía tiene que ser poesía, nada más. Y que palabras lindas. Exactamente. Para las palabras feas, Warhol, qué sé yo. Pero Warhol escribe poesía. Sí, Warhol escribe últimamente, los últimos años de Warhol ha escrito algunas cosas violentas. Y un poco iba por eso, con el proceso creativo, María José, porque de alguna manera también se amalgama con la arquitectura. Porque a veces una obra, ¿sí? Como una modificación de una casa, como la construcción de un edificio, se parte de una idea, ¿no? De una idea que se convierte en un plano, de un plano que se convierte en ladrillo sobre ladrillo, o pared que se tira abajo. Y de repente en el medio del proceso aparecen otras cosas. Aparece una viga que te imposibilita ir por ese camino y se hace un camino alternativo, ¿sí? O aparece un sueño, ¿no? Que es el sueño del niño menor de la casa que dice yo quería tener en este espacio de guardado algo y se modifica ese proyecto. Me parece que tiene también un viso vinculado a esto, ¿no? Completamente. Cuando ustedes me invitaron al programa y Javier me propuso el tema de los engranajes entre la arquitectura y la literatura, yo lo primero que pensé es que de alguna manera, si bien yo había estudiado arquitectura y ahora escribía, el proceso creativo me servía. El proceso creativo que yo había experimentado desde que me daban el terreno. Mi primer trabajo proyectaba casas en San Isidro, todas iguales, esas casitas inglesas, pero de todas maneras los terrenos eran todos diferentes. Entonces yo tenía un lenguaje, porque la casa tenía que tener determinada imagen, tenía un terreno y con un papel en blanco, un calco en blanco, en ese momento todavía no existía el dibujo por computadora, y empezaba a hacer unos bocetos, unos dibujos muy tenues que iban creciendo en escala y en definición. Lo mismo pasa con la escritura de un cuento. Es
el mismo Acá recorrido. tengo un oyente online muy despierto y que escribe al momento y dice, ¿cómo dice que no había computadoras en esa época? Si estoy mirando la foto de la arquitecta, no me parece que sea... Bueno, está muy rápido en su respuesta. María José, es un placer charlar con vos realmente. Contanos dónde te lee la gente, dónde encuentra alguna de estas cosas que vos escribís, alguna de las cosas que vos contás. Bueno, los libros, los 2 libros que yo tengo publicados, La maternidad sin máscaras y Un detalle trivial, el libro de cuentos, están, les voy a dar 3 librerías, 2 en Palermo, Eterna Cadencia y Crack Up, y en la Avenida Corrientes, las librerías Hernández. También llevo un blog, que mariajoseeiras@blogspot.com. Eiras con Y. Sí, Eiras con Y, donde ahí aparecen las reseñas, los comentarios de libros. Leer un libro y dar cuenta de un libro en unos párrafos es algo que siempre me apasionó y que me gusta hacer. Y bueno, y algunos datos más sobre los talleres de lectura o los que les interese saber. ¿Y en qué proyecto estamos? ¿Estamos en algún proyecto? ¿Estamos en algo? Es una buena pregunta la de Rodrigo. Sí, estamos en este momento tratando de terminar la primera escritura de la novela de la que les hablaba, esta que salió como fragmentos sueltos que yo no sabía para dónde iban. ¿Y de qué trata esa novela? No se va. Es lo que no se cuenta. El tema todavía no se va a contar. Ajá. Lo que va a hacer María José es cuando la presente la novela, acá. la vamos a invitar a que venga a presentarla. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y detrás de esa novela hay 2 proyectos, hay 2 historias más, una novela corta, una ficción corta, y está el sueño de escribir algo que tenga que ver con el tango. Muy bien. Con el tango, con el espacio de la milonga, con las fantasías que despierta. Bueno, muy el tango. propicio porque la milonga está a pleno en este momento. Bailadora de tango, aparte la señora. Bueno, qué interesante. Esa es una Además, faceta, entonces. otra faceta que también surgió en algún momento, 3 hijos después, como digo yo. Así es la O vida. sea, Así es la vida. hay que animarse a tener hijos, entonces. Claro, para poder crear. María José, un placer realmente tu visita, tus palabras, tus cuentos. Volvemos a contar Un detalle trivial, La maternidad sin máscaras, las librerías Crack Up, Hernández y Eterna Cadencia, y el blog de María José, que es María José Eiras, ¿no? Sí, pero me olvidé de mencionar un blog que viene muy a cuento por el tema que estamos tratando, que se llama Sembrar el Desierto, y donde 2 personas ligadas a la arquitectura suben textos literarios y fotografías de espacios arquitectónicos, ciudades, calecitas, casas, muy interesante para este engranaje, para este enlace. Miré lo de Licoa hoy, súper interesante. Sembrar el desierto. Sembrar el desierto, muy bien. María José, un placer realmente, muchas gracias por tu visita, y en la próxima nos estamos viendo, nos estás presentando el libro, y cuando quieras sos invitada de la casa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Gracias. a Javier, Maggie, Gaby, a Rodrigo y a todas No, las al chicas de la contrario. Algo que haya producción, quedado, a todos. algo que haya quedado por decir, alguna cosa que Algo quieras que decir. haya Mira que Un saludo a sus hermanos. estamos ahí, en el tiempo de descuento. ¿Qué pasa después de los 3 hijos? Pues ya sacamos un Pasa. escritor, novela. ¿Qué otra cosa va a pelar? No, básicamente lo que me gustaría decir es a los oyentes, a quien quiera que sea que esté escuchando, es que es muy importante seguir el deseo de uno, más allá de toda noción de seguridad o de digamos, de posesiones, de situaciones, porque este deseo nos va a llevar a donde queremos ir, a todos los lugares que queremos ir. Muy bien. Señoras y señores, anunciantes comerciales, y seguimos en la segunda hora de Vamos por las Obras.